estos cuatro... ¿Se acuerdan los cuatro elementos? Sí, ¿no? Profe, Más o menos. Sí, decime. buenas tardes. Disculpe, ¿qué mencionó que no lo logré escucharlo? Si recuerdan los cuatro bloques que componen la computadora. Ah, dale, dale. Gracias. Bien, fíjense que acá repetimos este diagrama en bloques, ¿sí? Y ahí le agregamos, le metimos un colectivo ahí, ¿no? En, en esa parte de abajo que es el bus, o el bus, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que este bus o bus, como queramos llamarlo, según, mejor dicho, cómo lo queremos pronunciar más que llamar, ¿no? Si lo queremos pronunciar en castellano o en inglés. Eh, bueno, se llama justamente bus porque vieron que en España bus le llaman al colectivo, ¿sí? Bueno, en inglés también bus es colectivo, ¿sí? Entonces, bueno, justamente se llama bus porque, aunque parezca tonto, es algo así como el colectivo que transporta información, ¿sí? Es el que transporta información de un bloque a otro de la computadora, por eso dibujamos ahí dos colectivos dentro de ese bus, ¿sí? ¿Está más o menos claro esto, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el bus o bus, ¿cómo le gusta más, bus o bus? ¿Cómo quieren que lo llamemos? Es lo mismo, profe, bus. Está bien. Bueno, dale. Entonces, es más, vieron que nosotros en nuestras calles dice bus también, en los carriles para colectivos dice bus. Entonces, y lo pronunciamos bus, cierto. Entonces, bueno, vamos a la diapositiva 2, ¿sí? Fíjense que ese dibujito que compara un avión con una tortuga, ¿no? O sea, un poquito lo que queremos decir ahí que tenemos velocidades distintas, ¿sí? En los distintos elementos de la computadora, ¿sí? No estoy presentando pantalla, chicos, estoy siguiendo la PPT que todos bajaron, ¿sí? Bien, entonces, bueno, creo que todo está más o menos claro que, por ejemplo, una impresora, ¿sí? Es de alguna forma el periférico más lento. Los buses unen la computadora con los periféricos, ¿no? Además de unir los distintos componentes de la computadora entre sí. Entonces, todos tenemos claro que una computadora es mucho más lento que un pendrive, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos velocidades distintas y un poquito los buses tienen que hacer digamos, entre comillas, de amortiguador, si lo quieren, entre esas velocidades distintas que tenemos en las computadoras, ¿correcto? ¿Sí? Porque tengo que unir una impresora de repente que es re lenta con un pendrive que es, que es no tan lento, o es rápido si lo quieren, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos velocidades distintas y, bueno, los buses tienen un poquito que manejar ese tipo de diferencia, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos clasificar estos distintos tipos de buses o buses, ¿sí? Hay varias clasificaciones, perdón, que vamos a hablar ahora en unos minutos, pero la primera de ellas los clasifica, digamos, en internos y externos, ¿no? Entonces, bueno, los internos obviamente son los que están, digamos, dentro de la computadora, entonces se unen los distintos bloques que son la CPU, la unidad de control y la memoria, ¿sí? Y los externos son los que permiten comunicar a la computadora con los periféricos que están en el exterior. Los periféricos no forman parte de la computadora, son, digamos, elementos anexos, elementos, son como satélites, digamos, ¿no? Esos son los buses externos, ¿sí? Entonces, los internos son los que, entre comillas, no vemos, ¿sí? Los que están en la placa base de la PC, dentro de algún integrado, ¿sí? Si lo quieren, algún cable también que está dentro de la PC. Me explico, por ejemplo, el cable, qué sé yo, que va del disco duro a la placa, ¿sí? Es un bus. Así que lo estoy diciendo, ¿no, chicos? Sí, profe. Sí. Y bueno, y los externos son los que sí vemos, que son el famoso cablecito del USB, ¿está bien? Como, ¿se acuerdan que nombramos? Recuerdo haber nombrado esto, creo que en la primera clase o la segunda, ¿sí? El famoso cable USB es un bus externo, ¿están todos de acuerdo? Si yo enchufo supongamos, ¿no? La computadora, la PC al teléfono, a través de un cable USB, ¿sí? En ese caso, el teléfono, si bien es una computadora aparte, desde el punto de vista de la PC es un periférico, como un periférico que le enchufa a la PC, ¿correcto?
Entonces, ese es un bus externo que une la PC, que sería la computadora, con el teléfono, que en este caso, repito, si bien es una computadora, visto para la PC hace las veces de periférico, ¿sí? Y bueno, y ese cable USB hace de bus que une ambos dispositivos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Fíjense que siempre se dibujan los buses con una flecha bidireccional, justamente porque la información es bidireccional. La información va y viene, ¿correcto? No tengo un solo sentido. Alguien va a decir, hay periféricos especiales como la impresora que solamente reciben. Y entre comillas que solamente reciben, ¿no? Porque si bien es cierto que la mayor parte de los datos van a ser desde la PC hacia la impresora, también la impresora debe avisar si está lista o no, por ejemplo, si tiene papel o no, etcétera. O sea que la comunicación siempre es bidireccional, ¿sí? Aunque en algunos casos sea un sentido, si lo quieren, el predominante. ¿Está bien? Pero siempre es bidireccional. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Es todo muy fácil esto, ¿no? Es tan fácil que asusta, ¿no? ¿No? ¿No están de acuerdo? No, no quiero subestimarlo. Bueno. Bien. Pasemos a la número 4, ¿sí? Fíjense que dice, ¿qué transportan? ¿Sí? Bueno, dijimos transportan información, ¿está bien? Pero esta información que transportan también de alguna forma la podemos clasificar, ¿sí? Y esta clasificación también es una clasificación de los bases, ¿no? O sea, se pueden clasificar de acuerdo a qué tipo de información transportan, ¿sí? Fíjense que acá figuran 3 tipos de información que puede ser transportada por un bus o bus, ¿sí? Dice datos, direcciones y control, ¿sí? ¿Cuál es uno más conocido y cuál menos conocido de estos tres, llamémosle, estas 3 formas de información, si lo quieren, ¿sí? ¿Cuál les parece más conocido y cuál menos? El bus de Los datos. datos. Claro, datos es una palabra que todos conocemos, lo usamos todos los días, ¿sí? ¿Y qué podemos decir que son los datos? Y bueno, son todos los elementos, los valores que guardamos en las distintas computadoras, en los distintos elementos de la computadora, ¿sí? ¿Qué sé yo? Datos son, no sé, por ejemplo, toda la agenda que tenemos en el teléfono, ¿sí? Cada una de las fotos que tenemos en el teléfono es un dato, ¿sí? El dato es esos elementos que guardamos, ¿sí? Por ejemplo, en la memoria, o en un disco, no sé, ¿sí? Entonces, ese tipo de información viaja por las bases. ¿Por qué? Y supongamos el teléfono, yo quiero ver una foto por la pantalla, ¿sí? Esa foto está almacenada en la memoria del teléfono, entonces va a viajar a través del bus hacia la pantalla, que es un periférico dentro del teléfono, ¿sí? Que permite, que sería como el monitor, que permite mostrar esa información para que la vea el usuario, ¿sí? Entonces, ahí tengo un dato que viajó por un periférico, por un bus, perdón, interno del teléfono, por supuesto, que no lo vemos, desde la memoria hasta la pantalla. ¿Me siguen? Yo puse, dibujé números ahí como para representar que esos son los datos, ¿no? O sea, los valores que tenemos en la memoria. ¿Sí? Bien. Direcciones. Posiblemente es una palabra menos conocida o diría para ustedes menos conocida hasta el día que empezaron a cursar esta materia, pero desde el día... ¿Qué PDF están viendo? Dice alguien por ahí. El que dice clase 3, chicos. Eh, ok. Entonces, pero digamos, hasta antes de empezar con esta materia, direcciones por ahí sonaba como algo así como raro. O sea, no la palabra dirección, pero digamos aplicada a la informática por ahí sonaba como algo raro. Pero desde que empezaron a cursar esta materia, también todos tenemos claro lo que es una dirección, no me equivoco. O sea, suena como común esa palabra, ¿sí? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué son las direcciones? ¿Qué silencio? ¿Dónde se encuentra, digamos, lo que está almacenado? Claro, justamente, la memoria es como un gran espacio de almacenamiento, digamos, ¿no? O sea, digo memoria porque si tomo más como ejemplo el teléfono, se llama memoria más que disco, digamos, ¿no? O sea, no PC podemos usar el disco, pero en el teléfono, digo teléfono porque todos tenemos uno en la mano, hablamos de memoria, ¿no? Entonces, en la memoria yo tengo valores guardados y cada valor ocupa una posición, ¿sí? Yo me podría llegar a imaginar la memoria como una, no sé, un conjunto de casilleros, digamos, ¿no? Si lo quieren como un edificio, ¿no? En el cual cada piso es como o cada departamento, mejor dicho, es como ¿cómo se llama? Como un casillero, ¿no? Donde guardo información, ¿sí? Y cada uno de esos departamentos tiene un nombre, digamos, qué sé yo, tercero A, cuarto B, quinto C, etcétera,
y dentro está la información. Entonces, si alguien manda una carta, ¿a dónde la envía? A la dirección, que sería, bueno, tal dirección, tercero A, ponele, ¿sí? Entonces, esa dirección es como el nombre donde contengo la información. La información es lo que está dentro, ¿sí? En la memoria, por analogía, se hace lo mismo. Dirección es un número que identifica cada celda de la memoria, cada posición de la memoria, ¿sí? Y el contenido es el valor que tengo de esa dirección. ¿Está más o menos claro, chicos? ¿Sí, no? Sí, sí. Entonces, en el ejemplo que dijimos hace unos minutos, que yo estoy con el teléfono y quiero ver una foto, ¿sí? Y bueno, el contenido de esa foto, ¿sí? Ese conjunto de unos y ceros que forma el contenido de la foto en la memoria, va a tener que viajar a través de un bus hasta la pantalla para que yo la pueda ver. ¿Está bien? Pero previamente tuvo que haber viajado también por algún bus la dirección en la cual se encontraba esa imagen, ¿sí? Cuando yo elegía mi teléfono ver esa imagen, ¿sí? El sistema que está por ahí por detrás, la aplicación que está por detrás, ¿qué hizo? Dio una orden para que el contenido de la imagen que está en tal dirección de memoria pase por el bus y llegue hasta la pantalla. ¿Está bien? Entonces, por un lado viajó el contenido, los datos, la imagen. Pero por otro lado viajó primero la dirección en la cual se encontraba esa imagen, porque si no, digamos, el administrador de memoria no sabe qué es lo que tiene que mandar. ¿Me explico? ¿Me siguen, chicos? ¿La idea? Sí. Entonces, por los bases o buses como quieran, viajan datos y también viajan direcciones, ¿sí? Entonces, una forma de clasificar los buses es de acuerdo al tipo de información que manejan, ¿sí? Que transportan. Y pueden ser de datos o direcciones, ahora un ratito hablamos de control, pero en principio pueden ser datos o direcciones, ¿sí? Alguien puede decir, la cantidad de datos es mayor que la direcciones. Sí, puede ser, es correcto, pero ambas viajan por los bases, ¿sí? O sea, no pueden viajar datos solos porque nadie sabría qué datos enviar. Las dos son importantes, aunque la cantidad sea mayor de datos, ¿sí? Los datos y las direcciones. Yo puedo tener bases diferentes, ¿sí? Diferentes me refiero a un bus para datos y otro para direcciones, o un solo bus, ¿sí? En el cual se comparta esa información. ¿Y cómo se hace para compartir? Y en distintos momentos del tiempo, ¿sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Supongamos que hay dos personas, una son los datos y una representa los datos y otra representa las direcciones, ¿sí? ¿Está bien? Y tienen que pasar por una puerta angosta. ¿Pueden pasar los dos a la vez? No. Entonces, si se comparte el bus, que sería la puerta, pasa uno después de otro, ¿sí? Lo comparten en el tiempo. Si tuviera bases separados, que sería este ejemplo tonto que yo estoy dando, dos puertas separadas, pasarían los dos, cada uno por su puerta, ¿sí? ¿Me explico? ¿Está más o menos claro lo que quise decir? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bien. Entonces, en algunas máquinas el bus es uno solo y se va repartiendo entre datos y direcciones. Generalmente las máquinas chicas. En las máquinas grandes tengo un bus para cada cosa, porque sería muy lento, si no, ¿no? O sea, lo más común, grande prefiero ya de mismo los teléfonos, las PCs, todo eso, ¿no? O sea, tengo bases separados para que sea mucho más eficiente y más fácil de manejar, ¿sí? Es raro el bus compartido, se usa en máquinas muy chiquitas, pero es lo menos común, lo más fácil, lo más común es que estén separados, ¿sí? ¿Hasta acá está claro datos y direcciones? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pasemos al tercero, ¿sí? Al de... Profe, Sí, decime. a mí no me quedó claro la definición de dirección, o sea, qué es lo que viaja a direcciones. O sea, perdóname, ¿no te quedó claro lo que es una dirección o el bus de Sí, o sea, direcciones? va los dos. Los dos. Bueno, imagínate la memoria, ¿no? Imagínate la memoria como el conjunto de casas de una calle, por ejemplo, ponele, ¿sí? Sí, ¿Vos cómo identificás a una casa de otra? por la dirección. O sea, Justamente, vos decís, Consejo, el número compré de algo y lo casa. tengo que ir a buscar a tal casa, por la dirección, que es el nombre de la casa. ¿Está bien? Sí, Entonces a vos te llega un mail que te dice, mira, eso que compraste tenés que pasar a buscarlo por tal calle y tal número, te dan la dirección, ¿sí? Vos pasas esa dirección, tocas timbre y te dan el paquete que compraste, que sería el contenido, ¿sí? Entonces la dirección es como el nombre del lugar de almacenamiento, ¿sí? Y lo que está dentro de ese lugar es el contenido, ¿sí? Entonces la memoria, imagínatela si querés como ese conjunto muy grande de casas donde cada uno tiene un numerito, ¿sí? Que es su dirección que diferencia esa casa de las demás. Y el contenido de la casa es cada byte, digamos, que la memoria almacena. ¿Está bien? Entonces, por supuesto que la imagen ocupa un conjunto de bytes no solo, pero se toma la dirección, digamos, de comienzo,
¿sí? Entonces, para que yo pueda, siguiendo con ese ejemplo que les di antes, ¿no? Para que yo pueda ver en la pantalla de mi teléfono esa foto que quiero ver, ¿sí? Y bueno, la aplicación que administra todo esto tuvo que haber mandado una dirección para decirle a la memoria, mandame el contenido que empieza en tal dirección. Y luego a la memoria le mandó por el bus de, ¿cómo se llama?, de datos, ¿sí? Todos los bytes corresponden a esa imagen, que empiezan en esa dirección. Digo que empiezan porque una imagen, obvio que no cabe en un byte, ¿no? Es una cantidad más grande. No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, sí. O estás igual que antes, ¿no? No, me ¿Te quedó quedó más más claro? claro. Sí. Vale. Buenísimo, genial. ¿Los demás chicos entienden? ¿Les queda claro? Sí, sí. 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 Bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasemos a la tercera, que es la de control, ¿no? Porque acá hablamos de tres: datos, direcciones, y ahora pasemos a la tercera, que es control, ¿sí? ¿A qué le suena esto de control? El poder administrar qué hacer y qué no. Justamente, pasa por la administración, ¿no? Porque ustedes fíjense que este intercambio de información es un proceso que tiene su complejidad, ¿sí? Eh, a ver, supongamos que hay que salir a una empresa de correo, tiene que salir a repartir paquetes, ¿sí? Y puede mandar a todos los carteros y decirle, che, vayan y distribuyan cada uno como quieran. ¿Me sigo? Todos los distribuidores dicen, vayan y distribuyan como quieran. ¿Podría ser tan fácil la cosa? No. Le tiro todos los paquetes, agarro a todos los distribuidores, digo, che, arréglense. No, no, hay que organizarlos, si no es bastante complejo, ¿sí? Bueno, este flujo, digamos, de información que viaja por los bases, que como dijimos hasta ahora puede ser direcciones o datos, requiere un cierto control, un cierto orden, ¿sí? ¿Está bien? Es como que, si lo quieren, tiene que haber un sistema de, entre todas las cosas, semáforos que diga quién pasa y quién no, ¿me explico? Porque el base es finito y la información es mucha, entonces tiene que de alguna forma pasar una detrás de otra, ¿me explico? Tiene que haber una administración de ese tráfico, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. El tráfico en la calle hay que controlarlo, porque si no, es un desastre, ¿estamos todos de acuerdo? Alguien va a decir, es un desastre igual, sí es un desastre igual, pero bueno, controlado es un poquito menos desastre, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, y acá pasa algo parecido. El control sirve para administrar este proceso complejo que es el transporte de información entre distintos bloques de la computadora, ¿sí? Entonces, vayamos a un ejemplo simple, ¿no? Que usamos todos los días, digamos, ¿no? Profe. Sí, ¿cómo? Decime. Sí, perdón, el controlar el transporte de información, por ejemplo, ¿con qué? O sea, cuando se lo manda a algún periférico o que sea algo interno. En los dos casos, sea periférico o sea interno, ¿sí? ¿Está bien? En ambos casos hay que controlarlo, ¿sí? Ah, ok. Vos fíjate lo siguiente, ponele que tenés en tu PC enchufado, qué sé yo, un mouse por un USB y el teclado con otro, ¿sí? Y la PC quiere ver que alguien en el teclado, le dice al mouse, che, decime que para qué lado te movieran. Y alguien tiene que administrar si esa información va para el teclado o para el mouse. No es tan fácil, parece fácil, pero no es tanto, ¿sí? Tengo 3 impresoras conectadas, ¿sí? Y yo digo, quiero imprimir por tal. Y bueno, ¿cómo se sabe por cuál va? No es tan fácil como parece, ¿sí? O sea, todo lo vemos fácil, pero todo lo que hay detrás no es tan simple. Esa administración, administrar ese tráfico no es algo tan simple, ¿sí? Requiere un cierto conjunto de cosas. ¿Está bien? ¿Me seguís más o menos la idea? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, les decía, recordemos, o más que recordemos, tenemos como ejemplo algo que usamos todos los días, ¿sí? A ver, ¿qué ejemplo tonto puedo poner? Alguien, supongamos que en vez de tener esto a distancia, estuviéramos yendo a la facultad y alguien, no sé, se atrasa, qué sé yo, se encontró con un piquete y no puede llegar, ¿sí? Entonces le escribe al compañero, che, ya empezó la clase porque estoy atrasado, ¿sí? ¿Está bien? Y para ese compañero que le escribe ese mensaje al otro, ¿no? Porque tiene un problema, digamos, y quiere ver si el otro lo puede ayudar, qué sé yo, copiándole o contándole lo que pasa en la clase, ¿sí? Es importante saber si ese mensaje le llegó o no al otro. Y sí, Y sí, y por el teléfono, ¿sabemos si llegó o no el mensaje? por WhatsApp sí.
Justamente, por WhatsApp sí, ¿está bien? Entonces aparece un tildito ahí que dice que llegó el mensaje, ¿sí? Bueno, eso es una forma de control, ¿sí? Si nos imaginamos el teléfono como una especie de periférico estoy inventando, ¿no? Pero supongamos que el teléfono del que está en el colectivo es un periférico del otro teléfono del que está en la facu, ¿sí? Y se comunican a través de los bases, ¿sí? Y bueno, hay como un indicador ahí que dice que el mensaje llegó. Y si el mensaje llegó, yo le puedo mandar otro, ¿sí? Le puedo decir, che, ¿me puedes avisar lo que está dando hoy? Por ejemplo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, es importante saber si el otro recibió o no el mensaje. Bueno, y ahí aparece el control, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí. Porque fíjense que si él no me confirma que está en la FACU, no tiene sentido que yo le pregunte qué están dando, por ejemplo. Entonces, yo tengo que saber que recibió el primer mensaje para poder escribir el segundo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque ponerle que él me responda, no, hoy me quedé dormido y no voy a la clase. ¿Y yo qué hago en ese caso? Supongamos que yo soy el que estoy en el colectivo parado. Y bueno, busco otro para escribirle, ¿me explico? Pero necesito saber esa respuesta, saber si le llegó y cuál es el estado de él para poder enviar otro mensaje para poder seguir con la tarea. ¿Está bien? Entonces tiene que haber un proceso de intercambio de información que sea conocido. No alcanza con decirle, che, yo soy la pantalla, mandame la imagen para que se la pueda mostrar. No, aparte tengo que saber si llegó y avisarte, che, ya la leí. Así se le vas para otra cosa. ¿Me explico? Entonces, volviendo ahora al tema de la computadora, ¿no? O del teléfono, pero visto como algo interno. Analizando los bases internos del teléfono, ¿sí? La pantalla le dice a la memoria, mandame tal foto. Cuando la pantalla terminó de leer esa foto del VAS, le avisa, che, ya terminé, puedes usar el VAS para otra cosa, ¿sí? Porque así como la pantalla le pidió la foto, ¿sí? Para mostrarla, qué sé yo, también puede pasar que, no sé, alguna aplicación que maneja el audio le pidió que le mande algún tema para poner en los parlantes. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, como el VAS es uno solo de datos, y no pueden viajar los datos a la vez. Entonces, una vez que yo le dije, mira, yo soy pantalla, ¿no? Terminé de leer la imagen, te libero el base y lo puedo usar para otra cosa. Ese sincronismo es fundamental para la administración de los bases, ¿sí? Bueno, ese sincronismo se da justamente por el base de control. A través de la avisa, che, el base está listo, ya leí tu dato, yo te mandé un dato, te aviso cuando lo leí, ¿sí? Ese OK o ese acuse de recibo, o como quieran llamarlo, pasa a través de los bases de control, ¿sí? Es como que le dicen, yo ya leí lo que mandaste, usalo para otra cosa. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me sigue más o menos la idea? Sí. Por supuesto no es fácil, esto es complejo, lo estamos tratando de explicar de un modo simple para que se entienda, pero es bastante más complejo. Pero la idea es esa, del bus de control, ¿sí? Sincronizar ese manejo de información, organizar ese tráfico, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es como una especie de semáforo, si lo quieren, ¿no? Que permite organizar el tráfico en un recurso escaso como es el bus, ¿sí? Tengo mucha información para transportar por un solo bus, pero es escaso el recurso, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí, no? Bien, esos son los tres tipos de bases, o si le quieren, una clasificación de bases de acuerdo al tipo de información que transportan, ¿sí? Profe, Sí, decime. por ejemplo, cuando te llaman, ¿no? Tipo, el VAS ahí es como que está como, no sé cómo decirlo, pero está entendiendo que le está llegando, que poner información que permite que, no sé, vos ¿A qué le te refieres aceptes o no. cuando te llaman por teléfono, ponele, algo así, si vos? Claro, Sí. sí, sí. Y cuando te llaman por teléfono, va a haber uno de los periféricos, ponele del teléfono, que es el que se entera que recibe la llamada, ¿sí? Entonces le va a avisar al administrador que se abra la aplicación teléfono, ¿sí? ¿Está bien? Claro. Y el administrador, por ejemplo, le va a decir, a ver, pasame el número del que está llamando. Entonces va a mandar por el base ese número, y él va a procesar ese número, ponele, ¿sí? Sí, sí. Igual ahí aparece otra cosa más que vamos a hacer más adelante, que es interrupciones, pero está bueno el ejemplo, sí. Sí, sí, está bueno el ejemplo que dijiste, ¿sí? Bueno, hasta acá está más o menos claro, chicos. Pasemos a la 5, que es la otra clasificación, la última, ¿sí? Dice que lo clasifica en serial y paralelo. ¿A qué le suena esto de serial y paralelo? Un circuito. ¿Puede ser? ¿Cómo? Pero no te escuché. Circuito ¿Cómo? eléctrico. Un circuito. Como un circuito eléctrico. En serie y paralelo. Bueno, sí, tiene algo que ver, sí, está bien, de alguna forma tiene algo que ver, ¿no? Sí, tiene algo que ver, pero por ahí no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero en este caso. O sea, la manera en la que están conectadas las cosas.
Claro, por eso te digo, no es exactamente así. Más que están conectadas, la manera en que se organizan las cosas, diría, ¿no? En este caso, pero está bien, vos imaginate, a ver, está bueno, está bueno tu ejemplo, porque imagínate las luces de Navidad que están todas en serie, por ejemplo, ¿no? Está una después de otra, ¿sí? Y si estuvieran en paralelo, está una junto a la otra, ¿me explico? ¿Sí? Claro. Esa es un poquito la idea. Lo que pasa es que bueno, te digo que por ahí no es el mejor ejemplo del circuito eléctrico, pero tiene algo que ver, ¿sí? Yo te voy a poner otro ejemplo que me parece que es un poco más claro para explicar esto, ¿sí? O sea, está bueno igual lo tuyo, me parece bien, pero te pongo otro ejemplo, ¿sí? Supongamos que estamos en el aula, no sé, digamos, 10 personas, ponele, ¿no? Tirando bola en serio física con nuestra distancia, ¿no? Somos 10 personas, ¿sí? Eh, chicos, les contamos de paso, ya mandamos pedir autorización para tener alguna clase presencial, así que estamos esperando que nos respondan, ¿sí? Apenas nos respondan, Buenísimo, profe. les Buenísimo. avisamos. Buenísimo. Bien, dale. Entonces, supongamos que somos 10 personas en el aula, ¿sí? Ponele, ¿sí? Y ahí puso Janawell, sí, buenísimo, todos queremos ir. Entonces, y si no nos autorizan, le damos en el McDonald's, listo, hacemos algo. A ver, supongamos que somos 10 personas en un aula, ¿no? Y queremos salir, ¿está bien? Es como que tenemos, así en principio, dos formas de salir, ¿no? Podríamos ir los 10 juntos por la puerta, o podemos salir de a uno, ¿sí? Alguien puede decir, pero los 10 juntos es imposible, porque la puerta es chiquita. Supongamos que tuviésemos una puerta re ancha y que pasamos los 10. ¿Podríamos salir 10 juntos? Sí. ¿Está bien? Y también podemos salir de a uno por vez, uno después de otro, ¿sí? Mi pregunta es, ¿qué es más rápido, salir los 10 juntos o salir de a uno? Asumiendo que la puerta me permita salir todos juntos, ¿no? Salir todos juntos. Los 10 juntos. Y salir todos juntos, seguro, ¿sí? Entonces, cuando hacemos algo en paralelo, siempre lo hacemos más rápido, ¿sí? Si hacemos todos juntos, lo hacemos más rápido. Si salimos uno después de otro, obviamente el tiempo va a ser mayor, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, si salimos todos juntos, le llamamos paralelo, porque lo hacemos todos en el mismo momento. Si lo hacemos uno después de otro, podemos decir que es en serie, es serial, es uno después de otro, está serializado. ¿Me siguen la idea? Entonces, como dijimos recién, es medio como obvio que hacerlo en paralelo va a ser más rápido que hacerlo en serie, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Siempre se puede hacer en paralelo? Y es medio una utopía, porque ¿quién tiene una puerta que pasen 10 personas a la vez? Es medio como imposible, ¿no? Como que tenés que tener los recursos para hacer eso. Justamente, tenés que tener los recursos. Entonces, por limitación de recursos, es como no podemos hacer todo paralelo. Y vemos este ejemplo tonto de las 10 personas, ¿no? O sea, ¿quién tiene una puerta tan ancha? Es imposible, ¿sí? Entonces, justamente, como bien decís vos, por falta de recursos, ¿sí? Porque los recursos son escasos, y tenemos que serializar, ¿está bien? Obviamente sacrificando velocidad, ¿sí? Bueno, entonces las bases pueden ser en serie o en paralelo. Por supuesto, en paralelo va a ser más rápido y en serie van a ser más lento, ¿sí? Entonces, los bus internos de la computadora muchas veces son en paralelo, porque son más rápidos, falta más velocidad, ¿sí? Y los externos en general son en serie, ¿sí? ¿Cuál es el bus más famoso que todos conocemos y que usamos todos los días? Te lo nombramos la otra vez, me acuerdo. USB. USB, justamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir USB? ¿No era bus? Tipo al revés. Creo. No Claro, sé. justamente, la B es de bus. Al revés, porque es en inglés, ¿no? Vienen en inglés, es todo al revés. Ellos dicen al revés, no importa. Es todo al revés que para nosotros, ¿no? Entonces, la B es de bus, ¿sí? ¿La S de qué le suena? Serial. Serie, justamente, es un bus serie. Y la U, bueno, universal, que acá es lo menos importante. Pero aquí queremos llegar es que el USB es un bus serial, ¿sí? Sin embargo, lento no tiene nada. O alguien puede decir que es lento el USB. Es un poco lento. Bueno, depende, o sea, obviamente es relativo, pero depende de lo que tengas de otro lado también, ¿correcto? Sí. Aparte hay muchos tipos de USB, ¿sí? Hay muchas versiones de USB, ¿está bien? Muchos estándares, digamos, ¿está bien? Entonces, por supuesto que lo de relativo o lento es algo, pero digo, lo de rápido o lento es algo relativo, ¿sí? No puedo decir en general esto es rápido, no, eso es como relativo, depende de muchas cosas. Pero, qué sé yo, no sé, los pendrive en general no son muy lentos, depende de cada uno, ¿no? Pero en general, ¿no hay pendrive rápidos? Sí hay. O sea, el pendrive, aunque yo no ponga el cable, igual está el bus ahí, o sea, la fichita es el bus, ¿está bien?
está el bus USB en el medio, ¿está bien? Sí. Y algunos son rápidos, ¿sí? O sea, no es tan lento. Bueno, hoy en día los seriales son rápidos, pero los paralelos son más rápidos todavía, ¿sí? Que son los que están dentro de la computadora, ¿sí? ¿Están de acuerdo, chicos, con esto? El USB se llama universal porque se usa para todo. Ya hace muchos años que el USB se usa para todo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, hasta acá está más o menos claro. Cambiamos un poquito de tema, ¿no? Con esto de bases, y pasamos a la diapositiva número 6, ¿sí? Que es un poquito medio como repaso esto, ¿sí? Fíjense, ¿qué hacemos en esa tabla? ¿Qué representa cada columna? Las dos primeras las conocemos seguro, ¿sí? Hola, chicos, ¿hay alguien ahí? Es del sistema decimal y binario y hexadecimal. Justamente. Sistemas de numeración. Claro. Exactamente. El hexadecimal creo que hablamos poco por ahora, pero sí hablamos de binario decimal, ¿correcto? Sí. Sí, sí. Creo que no hablamos de hexadecimal todavía, ¿no? Me equivoco. No hablamos, ¿no? Creo que no. No, Bien, no correcto. hablamos Pero de sí, binario decimal, sí. Sí. Bueno, fíjense que las dos primeras columnas, ¿sí? Es una tabla que me permite, si lo quieren comparar o relacionar, números binarios con decimales, me da el equivalente, ¿sí? Dado un binario me da el decimal equivalente y dado un decimal me da el binario equivalente, ¿correcto? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bien. Alguien va a decir, ¿qué es el hexa? Como algunos de ustedes dijeron, es otro sistema de numeración, pero digamos uno puede decir, ¿para qué te la complican? Ya tenemos el decimal que usamos todos los días desde que nacimos. El binario que apareció, digamos, con esta materia, ¿no? Bueno, alguien seguramente lo vio antes, pero apareció con la informática. ¿Para qué nos meten otro más que es el hexa? No es un buen pensamiento ese. ¿Para qué otro más, no? ¿No les parece? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, en realidad el hexa no está puesto para complicar, sino que está puesto para simplificar, ¿sí? ¿Por qué? El hexadecimal, obviamente, es un sistema basado en base 16, así como el binario es base 2, dos símbolos, el decimal es base 10, 10 símbolos, el hexadecimal son 16 símbolos, ¿sí? La base es la cantidad de símbolos. ¿Cuáles son los 16 símbolos? Los primeros son los números de 0 a 9, y después se usan las letras, desde la A hasta la F. Como se acaban los números, se usan las letras, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, y acá vemos la tabla de equivalencia, ¿sí? Fíjense que después del 9 viene la A, ¿está bien? ¿Por qué se usa el hexadecimal? Fíjense lo siguiente, esta tabla va del 0 al 15, ¿no? Creo que no puse 16 acá, ¿no? A ver si bajo un poquito. No. ¿Cómo sería el 16? Ah, sí lo puse, perdón, no lo vi. Lo puse, perdón. Fíjense en el 16, ¿sí? ¿Qué pasa en el 16? Fíjense que está con otro color, ¿sí? En el binario, ¿qué pasó? Se sumó un 0. Claro, sí, bueno, en realidad un 1, ¿no? Pero se sumó un dígito más, ¿está bien? Claro. Pasamos de 4 dígitos, de 4 bits a 5 bits, ¿correcto? Sí, sí. ¿Y en el hexadecimal qué pasó? Empezó con el 10, ¿no? Lo mismo, o sea, se agregó un dígito más, acá un dígito hexadecimal, pues se agregó un dígito más, ¿correcto? Ah, ahí está. Sí, sí. O sea, tanto en el binario como en el hexadecimal se agrega un dígito, ¿sí? Al pasar de 15 a 16. Y el decimal no, ¿está bien? En el decimal, ¿cuándo pasa eso, que se agrega un dígito más? Cuando llega al 100. Por ejemplo, del 99 al 100 o del 9 al 10, ¿está bien? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que el binario y el decimal no coinciden en el momento en que se cambia el dígito, ¿sí? En el momento en que pega la vuelta. Y sin embargo, el binario y el hexadecimal sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que digo? Es como que se parece más el hexadecimal al binario. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Y eso por qué se da? Y se da porque da la casualidad que 16 es 2 a la 4, estamos de acuerdo, 16 es 2 a la 4, ¿sí? Claro. Entonces, con una base potencia de la otra, pasa esto, que pegan la vuelta juntos, ¿sí? ¿Está bien? El decimal no, porque 10 no es potencia de 2, ¿está
Ahí no pasa eso. 10 podría pasar con 100 si quieren, ¿sí? Pero bueno, sí pasa entre 12 y 16 y eso hace que peguen la vuelta juntos, ¿sí? Entonces, fíjense que... Me perdí, ¿lo podría repetir? Sí, justamente. ¿A qué me refiero con que peguen la vuelta? Que aparezca un dígito más. Yo acá tengo 4 bits en principio, ¿sí? En esta tabla del 0 al 15. Cuando pasé al número siguiente apareció el quinto bit, apareció un dígito más, un bit más, ¿sí? Y en el hexadecimal pasó lo mismo. Yo tenía un solo dígito y en el 16 pasaron a ser 2. Es como que apareció un dígito más, ¿sí? Le llamamos bit en el caso del binario, y bueno, en el hexadecimal le llamamos dígito como en el decimal, pero apareció uno más, ¿sí? A eso yo le llamo así informalmente como que pega la vuelta, ¿sí? Como que cumplió todo un ciclo y empieza uno más, ¿sí? ¿Me explico más o menos lo que estoy diciendo? ¿A qué me refiero como pega la vuelta, por supuesto, dicho de forma informal? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces es como que el binario y el hexadecimal pegan la vuelta juntos, o sea, el binario la pega más veces, pero digamos, por cada vuelta de hexadecimal también pega la vuelta el binario, ¿sí? Con pega la vuelta me refiero a que se agrega un dígito, ¿sí? No es que coinciden siempre, si no será el mismo sistema, son distintos, pero digamos, el binario pega la vuelta más veces, pero por cada vez que pega la vuelta el hexa, el binario también lo pega. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Esto hace que yo pueda relacionar cada grupo de 4 bits con un dígito hexadecimal. ¿Y qué es lo que vemos en esta tabla? ¿Sí? Del 0 a la F. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, como el hexadecimal tiene esa relación, ese parecido con el binario, que hace que yo por cada 4 bits pueda poner un dígito hexadecimal, ¿sí? En realidad puedo ver el hexadecimal como una forma más simple de ver el binario, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, 8 unos, ¿qué hexadecimal sería? Primero, 4 unos, ¿qué hexadecimal es? Lo vemos en la tabla. 4 unos, ¿qué hexadecimal es? ¿Cuál es el equivalente hexadecimal de 4 unos? F, ¿sí? Y si fuesen 8 unos, como escribió alguien por ahí, Facundo, es doble F, porque dijimos que cada hexadecimal se relaciona en 4 bits. Entonces, cada uno de los 4 bits es una F. Entonces, 8 unos, FF. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese byte formado por 8 unos, el hexadecimal sería FF, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo puedo ver el hexadecimal simplemente como una forma más fácil de expresar el binario. Aunque parezca tonto, ¿qué es más fácil de acordarse? ¿8 unos o FF? FF, toda la vida. FF. FF. Más fácil me refiero para el humano, ¿no? O sea, para el usuario. Alguien va a decir, sí, igual es difícil, pero es un poco más fácil, ¿sí? Entonces el hexadecimal es simplemente eso, es una forma más simple, más mnemotécnica de ver el binario. ¿Está bien? ¿Me siguen? Perfecto. Alguien va a decir, ¿por qué no uso el decimal? Y bueno, porque dijimos que las máquinas trabajan con binarios. Y con decimal no puedo hacer esa conversión directa, que sí la puedo hacer con hexa. ¿Está bien? Entonces fíjense qué fácil es pasar de binario a hexadecimal, ¿sí? Tomo los bits de a 4 bits y a cada grupo de 4 bits le asigno un dígito hexadecimal. ¿Me siguen? Entonces fíjense que es muy fácil pasar de binario a hexadecimal y viceversa, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, las bases numéricas pueden ser todas las que uno quiera, puede ser base 3, base 4, base 5, base la que quieran. ¿Está bien? Pero ¿cuáles son las que realmente se usan? Bueno, la decimal sí, porque la usamos desde que nacimos. ¿Sí? La decimal, obvio que sí. El binario se usa porque es el que usan las computadoras, ¿no? Trabajan en binario. ¿Sí? El hexadecimal se usa, ¿por qué? Porque en realidad es una forma más fácil de ver el binario. No es por el hexadecimal en sí mismo, sino porque es una forma más simple de ver el binario. ¿Sí? Un pequeño paréntesis. ¿A alguien le pasó, no sé, que se le colgó la máquina, la PC me refiero, ¿no? O al arrancarla aparecieron unas cuantas Fs por la pantalla? ¿Solo Fs? ¿Cómo? No. ¿No? Sí, alguna vez. Bueno, No me acuerdo. a veces pasa que cuando la máquina se cuelga o hace alguna cosa rara, empieza a revisar toda la memoria y lo va mostrando en hexadecimal, por eso aparecen a veces muchas Fs, nada más que por eso, ¿sí? Bien, Ah, un pequeño comentario. Entonces, ¿qué bases se usan? Por supuesto la decimal, la binaria y la hexa, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay otras bases? Sí, puede, base 15, sí puede, pero no se usa, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? sí. Bueno. Y después hay otra base que se usa también de vez en cuando, que es la base, aunque parezca mentira, 64, ¿sí?
¿Está bien? ¿Para qué se usa la base 64? Se usa para, por ejemplo, cuando quiero mandar algún tipo de elemento binario como una imagen, ¿sí? Y le quiero mandar a través de Internet y que se dé vuelta una consulta. ¿Está bien? Por eso se usa la base 64. ¿Por qué se usa la base 64? Les hago una pregunta. ¿Alguien probó alguna vez a tomar un archivo, no sé, supongamos un JPG, una imagen, y ver su contenido? Hagan la prueba. ¿Todos tienen una PC al lado? Sí, sí. Hagan la prueba. Agarren cualquier JPC y, no sé, pongan, qué sé yo, vayan, por ejemplo, no sé, si quieren un línea de comandos y pongan, qué sé yo, type y ese archivo JPG, a ver qué aparece. Alguien puso sí por ahí, ¿sí? ¿Qué les aparece si hacen eso? O, por ejemplo, más fácil, si le abren con un bloc de notas, ¿sí? Si abren un JPG con un bloc de notas, ¿qué aparece? JPG o lo que sea, ¿sí? ¿Quién hizo la pruebita? Estoy tratando, profe, pero me cuesta una barbaridad. Dale, dale. Es eso, o sea, con un bloc de notas, abrir un JPG, por ejemplo, ¿sí? Todos tienen un JPG en la PC y todos tienen bloc de notas, ¿sí? Ahí está, como dice Julián, símbolos raros, justamente. ¿Por qué aparecen símbolos raros? Ahí está, muy buenísimo. Cosas raras, justamente. Bien, buenísimo, eso, tal cual, cosas raras. Perfecto. ¿Por qué aparecen esas cosas raras? Porque en realidad, ¿sí? Ese JPG es un conjunto de bytes, ¿sí? Cada byte, como dijimos la semana pasada, tiene un código ASCII. Lo que me muestra el bloc de notas es el código ASCII correspondiente a cada byte. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esto que mandó Franco. Aquí hay algunos que son caracteres comunes, como el A, el 7, que aparece por ahí, todo eso. Y otros son cositas raras. ¿Vieron? Grafiquitos y cosas que ni aparecen. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Sí. ¿Se acuerdan que dijimos que la tabla ASCII tenía 256 símbolos, uno por cada número binario, ¿sí? De 0 a 55. Pero bueno, algunos representan letras normales, la A, la B, lo que sea, el 7, y otros representan símbolos raros, ¿sí? Entonces, como es complicado mandar esos símbolos raros, porque por otra parte, como dijimos la semana pasada, algunos de los símbolos raros tienen una función especial. ¿Se acuerdan que dijimos que el 13 era para cambiar de línea? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿La semana pasada o la anterior? No, no me De esos acuerdo. caracteres, claro, de esos caracteres raros, ¿sí? Algunos tienen un efecto especial. Por ejemplo, el número 13 es fin de línea. No sé si acá te pasa a vos en esto que mandaste, pero a ver si hay algún salto de línea, pero puede pasar que aparezca un salto de línea porque apareció un carácter 13. Y el otro lo interpreta como ir a la línea siguiente. ¿Sí? Entonces, como es medio complicado, aparte que no entiende eso nadie, como es medio complicado manejar esos caracteres, ¿sí? Lo que se hace muchas veces cuando se quiere enviar, por ejemplo, una imagen a través de Internet, se emplea un código que se llama base 64, ¿sí? Que está formado solamente por 64 símbolos. Como está formado solamente por 64 símbolos, son todos caracteres imprimibles, son la A, la B, los números, etc. No están los caracteres raros, ¿está bien? Entonces, si codifico una imagen en base 64, me aparecen todos caracteres, entre comillas, normales. ¿Sí? Normales me refiero a los caracteres que conocemos, las letras, los números, no esas cosas raras que aparecen ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Vieron que aparece ahí un cuadradito, que digo, cosas raras? ¿Sí? Bueno, si yo codificara esa imagen en base 64, ¿sí? Tendría todos caracteres, tendría un texto, pero con todos caracteres legibles, si los quieren, ¿sí? Desaparecerían esos caracteres raros, ¿sí? Que en realidad se llaman caracteres no imprimibles, ¿no? Pero tomémoslo como caracteres raros, ¿está bien? Sería mucho más comprensible. Entonces, muchas veces cuando se quiere transportar una imagen a través de Internet, se la codifica en base 64, ¿está bien? Pero fíjense lo siguiente, yo en cada byte tengo 256 posibilidades distintas. Si lo codifico en base 64, se me va a amplificar. ¿Está bien? Voy a necesitar 3 bytes por cada byte original. ¿Me explico? Porque tengo solo 64 símbolos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, acá no estoy comprimiendo, sino que todo lo contrario, estoy amplificando, el archivo se hace más grande. ¿Sí? Pero es para evitar problemas de transmisión. ¿Sí? Entonces,
El binario y el hexadecimal se usan desde que se inventó la computación, digamos, ¿no? Desde hace, no sé, 70, 80 años, ¿sí? El base 64 se usa desde que se inventó Internet, hace, no sé, 30 años, ponele más o menos, ¿sí? Por ahí, un poco más. ¿Está bien? Pero son todas bases de numeración utilizadas, ¿sí? Solo un pequeño comentario sobre esto. ¿Todo lo que viaja por Internet viaja en base 64? No, para nada, ¿sí? No es así. Lo que viaja en base 64 es lo que tiene que viajar a través de una consulta y para que sea tomado y que aparezca en otra pantalla. Si yo bajo un archivo, no sé, por FTP, no viaja en base 64, yo sería todo muy lento. Al contrario, hasta a veces se comprime. ¿Está bien? No es que todo viaje en base 64. O sea, lo que viaje por Internet se codifica en base 64 cuando tiene que viajar a través de un texto. ¿Está bien? De algo que es interpretado por un texto. Pero no quiero seguir ahora con esto para no complicarnos. Pero solamente el objetivo era que supieran que se usa también la base 64, ¿sí? Para algunas cosas que viajan por Internet, ¿sí? Y esto no comprime, sino que al contrario, amplifica, aumenta el tamaño, ¿sí? Bien, ¿están de acuerdo hasta acá, chicos, más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. No les quiero complicar con esto de base 64, era solamente para que lo sepan un comentario, ¿sí? Bueno, ¿en qué estábamos? Esperen que me perdí. Diapositiva número 6, pasamos a la 7, ¿sí? Bueno, acá está lo que yo les comenté recién, ¿sí? Que por cada grupito de 4 bits tengo un carácter hexadecimal correspondiente, ¿sí? Esto es una diapositiva 7, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá está claro? ¿Hasta la 7? Si me dicen que sí, pasamos a la 8. Sí, estaba claro. Sí, sí, profe. Dale, pasemos a la 8. Cambiamos de tema acá con la 8, ¿sí? Cambiamos de tema, pasamos a registros, ¿sí? Bien, nos olvidamos del tema de los bases, del tema hexadecimal, y pasamos a registro. Y así eso es una mezcla de todo. Sí, es una mezcla de todo, por eso no le pusimos nombre, le pusimos teórica 3, ¿sí? No le pusimos un tema en particular. Bien. Registros, ¿a qué llamamos registro? Recordemos el diagrama en bloques de la computadora, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenemos la unidad de control, la memoria, etcétera, ¿sí? Bien. La memoria la usamos para muchas cosas. Por ejemplo, en el teléfono de memoria tenemos almacenadas imágenes, ¿sí? Pero además es la memoria de trabajo, ¿sí? Es como un borrador donde la computadora va realizando operaciones intermedias y va dejando los resultados, ¿sí? Bien, o sea, la computadora necesita una parte de la memoria para usar como, si lo quieren, como papel borrador, ¿sí? Como lugar de trabajo, ¿sí? Donde hacer sus operaciones y demás y guardar información transitoria, ¿sí? Esta memoria que utiliza para trabajo, la computadora tiene que ser rápida, ¿sí? Y todas las operaciones pasan por ahí, ¿está bien? Entonces, hay una pequeña parte de memoria RAM, ¿sí? Que está dentro de la unidad de control, ¿bien? No es la memoria RAM que está afuera, sino que está dentro de la propia unidad de control, forma parte de la unidad de control, y que se conoce como el conjunto de registros, ¿sí? Ese conjunto de registros son una pequeña parte de la memoria. Pequeña en tamaño, pero rápida, es la memoria más rápida que tiene la computadora, ¿sí? Es la que gana en velocidad, ¿sí? Entonces, cada computadora tiene una cierta cantidad de registros. Las más chiquitas tienen menos, las más grandes tienen más, ¿sí? Cada registro representa o un byte o un conjunto de bytes, depende, ¿sí? Puede ser un byte o un conjunto de bytes, pero a cada unidad de memoria se le llama registro, ¿sí? Bien. De esos registros, que están, como dijimos, en la unidad de control, hay algunos que tienen un uso predeterminado, un uso específico, y otros que son de uso general. Uso general me refiero a que la persona que escribe el programa que va a correr en esa computadora los puede usar para lo que quiera. ¿Está bien? En cambio, los que son de uso específico los usa, digamos, la propia computadora para un fin, valga la redundancia, específico, un fin especial. ¿Sí? Bien. Por supuesto, estos registros para fines específicos también dependen de cada computadora, no son todos iguales, pero digamos, hay algunas funciones básicas, algunos registros básicos de uso dedicado que están en todas las computadoras o prácticamente todas, ¿sí? Vamos a hablar de dos de estos registros dedicados. Uno se lo llama registro de condición de código, ¿sí? O código de condición, según cómo se traduzca, ¿sí? Lo he visto de las dos formas en distintos libros, o código de condición o condición de código, ¿sí? Condición de código, no importa. Y el otro se llama contador de programa, ¿sí? Bien. Empecemos por el segundo, el contador de programa, ¿sí?
Recordemos que un programa es un algoritmo llevado a un lenguaje que la computadora puede entender, ¿sí? Entonces el programa va a ser un conjunto de instrucciones, ¿sí? De órdenes, si lo quieren, que la máquina es capaz de interpretar y ejecutar. Interpretar me refiero a entender y ejecutar, ¿sí? O sea, cada unidad de control interpreta un cierto conjunto de instrucciones. Entonces el programa va a estar formada por instrucciones que pertenecen a ese conjunto, ¿sí? No otra porque no la va a entender, ¿sí? Cada instrucción tiene que pertenecer a ese conjunto, que es el conjunto de instrucciones que maneja cada unidad de control. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Esto es como si yo tengo una calculadora elemental que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Mi programa está formado por esas cosas, no puedo pedir otra que no sepa hacer. ¿Está bien? Bueno, con la computadora pasa lo mismo. La unidad de control sabe ejecutar un conjunto de instrucciones. Entonces, mi programa está formado por instrucciones que pertenecen a ese conjunto. No otras porque no las va a entender. Solamente, exclusivamente las que puede entender, que son ese conjunto que está definido de antemano. ¿Sí? Que lo define el fabricante. ¿Están de acuerdo? Entonces, el programa va a ser un conjunto de instrucciones, sentencias que pertenecen a ese conjunto. ¿Sí? Ese conjunto puede ser pequeño o grande, dependiendo de la computadora, pero siempre hay que respetarlo porque si no, la computadora no la va a entender, no va a hacer nada. ¿Sí? Bien. El programa en general ocupa posiciones contiguas de memoria. Empieza en una cierta parte de la memoria y ocupa una cierta cantidad de bytes, dependiendo del tamaño del programa, puede ser más grande o más chico. ¿Sí? El programa es, vuelvo a repetir, una secuencia. ¿Sí? Lo copiamos de la definición del algoritmo. Secuencia ordenada de pasos, no ambigua, para resolver un programa. El programa es eso mismo llevado a instrucciones de computadora. ¿Sí? Los pasos son instrucciones que acepte la unidad de control. Es una secuencia, uno después de otro. ¿Sí? La unidad de control va ejecutando esa secuencia en el orden en que está en el programa. No se puede cambiar la secuencia. ¿Sí? Si cambia la secuencia, cambia el programa, cambia el algoritmo. Entonces, lo que ejecutar tal cual está definido. Entonces, tiene que saber por cuál va. Si yo soy la computadora y tengo un programa de 5 sentencias, y tengo que saber si voy por la 3, que la siguiente es la 4. Si voy por la 4, la siguiente es la 5. Tengo que saber por dónde voy, ¿me explico? Tengo un conjunto de pasos a seguir, tengo que saber por cuál voy. ¿Sí? Bueno, ese saber por cuál voy lo marca justamente el contador de programa. El contador de programa dice cuál es la sentencia actual que se está ejecutando. ¿Sí? Entonces, cuando se comienza a ejecutar un programa, ese contador de programa toma un valor, que es el valor de la dirección de memoria en la cual comienza el programa. ¿Sí? Y cada vez que la unidad de control ejecuta una instrucción, lo que hace es incrementar ese contador de programa. ¿Sí? Para que apunte a la siguiente sentencia. ¿Me siguen, chicos, esto que estoy comentando más o menos? ¿El contador de programa? ¿Sí, no? Más o menos un poco algo. Sí, profe. Bien. Entonces, ese es un registro de uso especial. Yo no lo puedo manejar. Lo maneja la propia unidad de control. Va incrementando en 1 cada vez que termine de ejecutar la sentencia para saber cuál es la próxima. ¿Sí? Bien. El otro, les dije hay muchos, pero el otro registro dedicado del cual vamos a hablar es el de condición de código o código de condición. ¿Sí? En este registro queda algo así como el estado o los estados de la última operación efectuada. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes vieron, según hablamos el otro día, que si yo trabajo, por ejemplo, con números, los números ocupan una cierta cantidad de bytes. ¿Sí? Entonces puede ocurrir que si hago una operación, por ejemplo, una suma entre dos enteros, el entero resultante se pase del rango permitido. ¿Están de acuerdo? Esto no puede pasar en la calculadora. ¿Sí? ¿Qué pasa en la calculadora si calculo el factorial de 1000, por ejemplo? ¿Qué les da? Revienta. Sí, bueno, o sea, reventar es que aparezca un error, en realidad, ¿está bien? No es que se cuelga la calculadora, me parece un error, lo maneja, ¿está bien? O sea, te ataco tu revienta porque, a ver, revienta sería una PC si se cuelga, ponerlo si se cuelga, pero bueno, no se va a colgar por eso, simplemente me ha sido error que no lo puede calcular, ¿está bien? Por eso te ataco el revienta, ¿está bien? No es que revienta, me da un error, ¿sí? Reventar es como se cuelga. Entonces, bueno, me da un error, porque me dice esto no lo puedo hacer porque se me pasa del rango de números que yo manejo. ¿Está bien? En la computadora, como los enteros trabajan con a ver, también, ¿no? Hablo de los enteros que es más fácil, trabajan con una cierta cantidad de bytes, tengo un valor máximo permitido, y bueno, si me paso, obviamente no lo puede manejar. Entonces, cuando pasa eso me refiero que luego de una operación aritmética
el valor resultante está fuera de rango, ¿sí? Se dice que hubo overflow, ¿sí? En informática se llama overflow, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que manejar, yo me refiero, soy de programa, tengo que manejar eso, ¿sí? La calculadora, en el fondo, es una pequeña computadorita, ¿sí? Es una computadorita que tiene su unidad aritmética lógica. Cuando yo le pedí calcular el factorial de 1000, esa unidad aritmética lógica, ¿sí? Se produjo un overflow, me da un resultado que no puede manejar, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Cuando la unidad aritmética lógica hace una operación y el resultado es overflow, que me pasó de rango, deja una marca en ese registro de condición de código, ¿sí? Ese registro tiene varios bits, cada bit tiene un significado distinto. Uno de los bits es justamente overflow. Entonces, si pasa eso, yo lo marco como overflow. ¿Y eso para qué sirve? Y bueno, para que el programa que maneja esa calculadora, o el programa que sea, ¿qué va a hacer después? Va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Hubo o no hubo overflow? Si hubo overflow, va a imprimir en el display error. Y si no hubo overflow, va a imprimir en el display los resultados. ¿Me siguen? O sea, la calculadora es una pequeña computadorita también, ¿sí? Entonces el programa que maneja esa calculadora, ¿qué va a hacer? Va a hacer esa operación, va a mandar a hacer esa operación aritmética lógica, y luego va a preguntar si hubo o no hubo overflow. ¿Cómo pregunta eso? Preguntando por un bit del registro de condición. Si hubo, mandará un mensaje de error al display. Y si no hubo, mandará el resultado al display. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero no es solamente, hay muchas cosas que quedan ahí. Por ejemplo, si la operación dio positivo o negativo, que sirve para comparar, hay muchas cosas que quedan. Pero queda el estado o los estados, digo los porque son varios indicadores, de la última operación realizada. ¿Está bien? Por eso digo los estados, ¿no? Me refiero como. O sea, el estado en el fondo es uno solo, es el conjunto de indicadores, pero lo digo en plural porque estoy diciendo que hay varios indicadores. Uno es overflow, otro es si fue positivo o negativo, por ejemplo, etc. ¿Sí? Puede haber muchos más dependiendo de cada computadora. ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? Sí. Esos son los registros de uso específico, de uso especial, ¿sí? Y los demás son de uso genérico, o sea, el programa los usa para lo que quiera, ¿sí? Cuando yo quiero el programa, uso los registros para lo que yo quiero, ¿sí? Cuando nosotros programamos en Python, como es un lenguaje de alto nivel, no puedo manejar eso, ¿sí? Yo escribo una variable, pero no sé si voy a parar un registro o una zona de memoria, eso lo maneja el intérprete, o sea, el compilador, ¿está bien? Pero si yo programara en bajo nivel, sí podría manejar eso, ¿sí? Bien. Estamos en qué diapositiva, esperen que la perdí de vuelta. Estamos en la 8, ¿sí? Pasamos a la 9, si están todos de acuerdo, ¿sí? Diapositiva número 9. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos recién que mi programa está formado por un conjunto de instrucciones y cada una de estas instrucciones tiene que ser una instrucción que pertenezca al conjunto que la CPU, o la unidad de control, mejor dicho, es capaz de manejar, ¿sí? Dentro de ese conjunto de instrucciones que la unidad de control es capaz de manejar, ¿sí? Yo puedo mencionar 3 grupos, puedo, digamos, clasificarlas en 3 grupos, ¿no? Es todo ese conjunto de instrucciones, ¿está bien? El conjunto de instrucciones pueden ser, no sé, 10, 20, 100, dependiendo de la computadora, ¿sí? Pueden ser muchas o pocas, pero no, nunca mucho más que eso, mucho más de 100 es imposible, ¿sí? Hablando en ese orden, más o menos. No estoy hablando del tamaño del programa, estoy hablando de la cantidad de instrucciones posibles, ¿sí? El conjunto de instrucciones, ¿sí? Bien, dentro de ese conjunto puedo clasificarlas en 3 grupos, ¿sí? Grupo 1, aritmético-lógicas. Grupo 2, de salto. Y grupo 3, de movimiento de datos, ¿sí? Vemos un poquito ¿cómo se llama? Que son cada una de ellas, ¿sí? Aritmético-lógicas, ¿a qué le suena esto? Medio como obvio, ¿no? ¿A qué le suena esta instrucción? ¿Algo que tiene que ver con matemática o con cuentas? Claro, justamente. ¿Sí? Esto es como en la escuela primera cuando decíamos de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Es algo parecido. O sea, medio como obvio, ¿no? Justamente son aritméticas y lógicas, ¿sí? Son las instrucciones que va a resolver la unidad aritmético-lógica, que la CPU, que la unidad de control se las va a encargar a la unidad aritmética-lógica. Redes aritméticas, suma, resta, etcétera, y lógicas, donde lógicas son, por ejemplo, comparaciones, ¿sí? Comparo tal valor contra el otro, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? A eso me refiero con estudios aritméticas y lógicas, ¿sí? Es como la calculadora de la computadora. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? O sea, les decía que era una pregunta tonta porque estoy intentando. ¿Qué son aritméticas lógicas? Y son aritméticas lógicas, ¿está bien? Bueno, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. El otro tipo de instrucciones, el otro grupo, son las que se llaman de salto, ¿sí? ¿Qué llamamos salto?
¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos que el contador de programa, ¿sí? Es un registro que tiene como contenido una dirección de memoria en la cual se encuentra, ¿sí? La instrucción que se está ejecutando en este momento, ¿correcto? Y lo normal es que cuando termine la instrucción se incremente en 1 o en un cierto valor para que apunte a la siguiente instrucción. ¿Acá estamos de acuerdo? Bien. Las instrucciones de salto alteran ese orden normal y lo que hacen es cambiar ese valor del contador del programa para que yo me vaya a otra parte del programa. ¿Bien? Esto es algo que en Python lo hacemos sin darnos cuenta, porque cuando yo pongo, por ejemplo, un if en Python, ¿qué es lo que está pasando? Si se da una cierta condición, hago tal cosa, si no, hago tal otra. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? El programa en la memoria, ¿sí? No se puede abrir en hilos, es como un solo hilo, ¿me explico? No sé si me sigue lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero con hilo? Sí, sí, se Yo entiende. tengo un if en Python, es como que se abren dos hilos, como si de dos. Si es verdadero hago uno y si es falso hago el otro. Después se vuelven a unir. ¿Están de acuerdo? A eso me refiero con hilos. ¿Sí? ¿Me Sí, siguen? ¿Hago una sí. cosa o la otra? Bueno, en realidad el programa ocupa una parte de la memoria que es un solo hilo, es una secuencia. ¿Sí? No se puede dividir en dos. Entonces, eso que hacemos en Python de dividirlo en dos, en realidad, cuando esto después se ejecuta en la máquina, es un solo hilo. ¿Sí? Y la parte del den es una parte de ese hilo y la del else es otra. Entonces hay saltos ahí en el medio. ¿Sí? Cuando yo termino el den va a haber un salto que me saltea toda la parte del else. Y si la condición es falsa, hay otro salto que va directo al else. ¿Me explico? Hay como saltos en esa secuencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el programa es una línea, es un solo hilo. ¿Está bien? Entonces aparecen instrucciones de salto. ¿Sí? Hay salto condicional e incondicional. Condicional es saltar si se da una condición. E incondicional es saltar si se da si hace siempre. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Sí. ¿De esto? Bien. Y después, por último, tengo las instrucciones de movimiento de datos. ¿Sí? ¿Qué es movimiento de datos? Y mover valores de un lugar a otro de la memoria. O entre memoria y registro. ¿Sí? O de memoria a un periférico. ¿Sí? Es mover información de un lugar a otro. ¿Sí? Esos son movimientos de datos. ¿Bien? Cuando yo hago en la PC, no sé, el famoso copy-paste, copio de un lado y pego en otro, de alguna forma estoy haciendo algo parecido a esto. ¿Sí? Mover valores de un lugar a otro del dispositivo. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? No es difícil, ¿no? Profe, ¿podría repetir la de salto? La de salto, claro. A ver, traté de explicarte de esta forma. Imagínate, vuelvo a repetir, vuelvo a dar un ejemplo, el if then else, ¿no? O sea, if, si se da la condición hago tal cosa, si no, hago tal otra. ¿Sí? ¿Está bien? La memoria es como que tiene, es un hilo, digamos, ¿no? Es como un tubo, ¿sí? No lo puedo dividir en dos. ¿Está bien? Entonces, cuando yo en mi programa Python hago esa división en dos, si es verdad hago tal cosa, si es falso tal otra, cuando esto después se ejecute en la máquina, en el programa que está directamente en la computadora, ¿sí? No va a ser así, porque tengo un solo hilo. Entonces va a estar el den por un lado y el else en otro, en serie. Va a estar primero, el den me refiero al verdadero, ¿no? Lo que se hace por la rama verdadera, ese pedacito del código que se hace por la rama verdadera y el que se hace por la rama falsa. Va a estar uno secuencial, uno después del otro. Porque la memoria no se puede dividir, es un solo hilo, es una sola secuencia, ¿está bien? Entonces, eso que yo veo en Python como dos hilos, si es verdad una cosa y falso hago otra, perdón. Cuando esté en el programa verdadero, verdadero me refiero al lenguaje de máquina, ¿no? Que va a interpretar la computadora, ¿sí? Como está uno después de otro, va a haber una tendencia de salto, que lo quieren saltear, ¿sí? Si la condición fue verdadera y se ejecutó el código que es para el verdadero, no se ejecuta el de falso. Entonces va a haber una sentencia que salta y va a venir a hacer un salto hasta, ¿sí? Salteando ese código de falso y seguir con el resto del programa. ¿Sí? Es como que altero la secuencia normal, pero esto pasa siempre, no es una cosa fuera de lo común. ¿Sí? Se hace constantemente en los programas, alterar la secuencia normal. ¿Sí? ¿Me explico? Después lo vamos a ver con un gráfico más claro, pero más o menos está la idea. Te voy a hacer un grafiquito para que se aclare un poco. Pero más o menos la idea sigue. Sí, gracias, profe. Vale, bien. Entonces, pasemos a la 10. Chicos, después vamos a volver sobre ese tema para que quede más claro con los grafiquitos. Pasemos a la 10, ¿sí? Donde hablamos de, vieron que este PPT es como un poquito de cada cosa, ¿no? Un poco de todo. Hablamos de tipos de, ¿cómo se llama? Tipos de lenguajes, ¿sí? Bien. Y acá habla de 3 niveles de tipos de lenguajes que podemos tener, ¿correcto?
Hay tres niveles, digamos, de lenguaje posibles, ¿sí? El código de máquina, los assembler y los de alto nivel, ¿sí? Veamos un poquito qué es cada uno de ellos. Cada computadora entiende básicamente su código de máquina. ¿Qué es su código de máquina? Lo que dijimos hace un ratito, es ese conjunto de instrucciones que su unidad de control es capaz de procesar, ¿sí? Eso es lo único que entiende la computadora. Cada código, cada instrucción va a ser un número binario, ¿sí? Un conjunto de unos y ceros. Eso va a ser una sentencia que la computadora entiende, ¿sí? Entonces, cada computadora, cuando nace, por decirlo de alguna forma, cuando es fabricada, ¿sí? Solamente puede entender ese lenguaje de máquina que es propio de esa computadora. Porque el lenguaje de máquina no es el mismo el del teléfono, que el de la PC, que el del procesador de aire acondicionado. Son todos distintos. Cada computadora tiene su código de máquina, ¿está bien? Pero solamente puede entender eso. ¿Está bien? Ahora, ustedes imagínense lo siguiente. Si tuviésemos que programar en lenguaje de máquina, ¿qué deberíamos escribir? ¿Qué sería nuestro programa en código de máquina? De acuerdo a lo que dijimos recién. Dijimos que cada sentencia que la máquina puede entender es un conjunto de unos y ceros, ni siquiera en Excel, unos y ceros, ¿sí? Entonces, ¿nuestro programa qué debería ser? ¿Cómo deberíamos escribir nuestro programa? En unos y ceros. Unos y ceros. ¿Y cómo terminaríamos? Muertos. Obviamente, terminaría muertos en un manicomio, no sé, locos, ¿sí? Es cosa de locos, es imposible hacer eso. ¿Está bien? Pese a que es imposible, alguien lo hizo alguna vez. Cuando las primeras computadoras trabajaban de esa forma, alguien lo hizo, ¿sí? Hoy en día nos volveríamos locos, ¿sí? Entonces, como resultaría muy, muy difícil escribir un lenguaje de esa forma, escribiendo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, es cosa de locos, ¿sí? Terminamos locos. Se inventaron otro tipo de lenguajes, ¿sí? Y los primeros lenguajes que se inventaron fueron los que se llaman assembler o ensambladores, ¿sí? En estos lenguajes assembler, ensambladores, lo que se hace es reemplazar cada uno de esos códigos que representa algo para la unidad de control, que puede ser 0110, o sea, algo binario, reemplazarlos por un conjunto de letras que sean más parecidas al lenguaje humano. ¿Qué digo? Por ejemplo, no sé, inventemos, ¿no? Supongamos que 101011 significa sumar para la computadora, para esa computadora. Entonces, en el lenguaje assembler, en lugar de poner eso que dijimos recién, 1011, no sé qué dije, pongo, qué sé yo, sum, o en inglés add. ¿Está bien? Reemplazo cada código por una palabrita, pero una palabra que esté más cercana a lo humano, que sea más fácil de manejar para nosotros, los humanos, ¿sí? Porque aunque trabajemos en computadora, somos humanos, también parece mentira, pero es cierto, ¿sí? Bien, entonces, eso es el assembler, reemplazar cada una de esas palabritas del código binario por una palabra más cercana a nuestro lenguaje, a nuestra forma de hablar, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esto está bueno para nosotros, porque es más fácil escribir sum que escribir 1011, ¿está bien? Pero yo no puedo mandar el sum a la computadora porque no entiende. ¿Me explico? La computadora solamente entiende el código de su máquina, el código de máquina. Entonces, es como que hay que traducirlo. Hay que traducir de ese programa que yo escribí en un lenguaje que es un poco más parecido al lenguaje humano, al lenguaje que la computadora entiende, ¿sí? Entonces, para hacer esa traducción, aparece lo que se llama como ensamblador. ¿Qué es el ensamblador? Es un programa que toma ese programa que yo escribí, que es un texto que yo escribí, que dice suma, resta, etcétera, y lo transforma al código de máquina, ¿sí? O sea, el ensamblador es un programa que corre en una máquina, toma como entrada eso que yo escribí y me genera como salida el código que la máquina puede entender, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Entonces resulta un poquito más fácil programar en assembler que en lenguaje de máquina, ¿sí? ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Qué ocurre? Esto del assembler y está un poco mejor que el lenguaje de máquina, pero sigue siendo un embole, es cosa de locos programar en assembler, no es fácil, ¿sí? Yo no digo ninguno, pero hay muy poca gente hoy en día que programa en assembler. No diría ninguno, siempre hay alguno por ahí, pero es muy raro encontrar alguien que programa en assembler, ¿sí? No es común, no es imposible. Hay gente que lo hace hoy en día, pero no es común, ¿sí? Porque es bastante incómodo, sigue siendo bastante pesado. No es un y cero, pero no está muy lejos de eso, ¿está bien? Entonces, como los assembler siguen siendo bastante complejos, nos simplifican un poco la cosa, pero hasta por ahí no más, se inventaron otro tipo de lenguajes que se llaman lenguajes de alto nivel, ¿sí? En estos lenguajes de alto nivel, lo que hacemos, me refiero al programador, es escribir el lenguaje en
idioma, por decirlo de alguna forma, que este sí ya es bastante más parecido a lo que usamos nosotros. Y lo que estamos viendo nosotros del Python es justamente el lenguaje de alto nivel, ¿sí? Fíjense que es bastante parecido a lo que hacen nuestro lenguaje del Python, ¿o no? ¿Están de acuerdo o que no, que es parecido el Python a nuestra forma de hablar cotidiana? Usted me dice que está loco, ¿no? Pero, Tiene algo. o sea, se parece más que el 1.0, 1.0, 1.1. Sí. Que yo estoy loco esta parte, pero se parece, ¿o no? Tiene un poquito más, ¿sí? Sí, sí, eso O sea, nadie se volvió loco, pero bueno, en Python hasta ahora me equivoco de ustedes. No. Están todos normales, y bueno, es otra cosa, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los que todo el mundo usa, no solo hoy en día, desde hace ya muchos años, son lenguajes de este nivel, que es lo que todos podemos hacer sin terminar en un manicomio, ¿está bien? Entonces, todos usamos lenguajes de este nivel, como por ejemplo el Python que usamos nosotros. Pero ¿qué ocurre? La máquina tampoco interpreta el Python, ¿sí? Entonces tiene que aparecer otra herramienta que tome ese Python, lo convierta, acá el proceso es distinto, pero supongamos al principio que es así, y lo convierta en algo que la máquina sí puede entender, ¿está bien? O sea, siempre hay algo en el medio, ¿sí? Que hace, digamos, de intérprete, vamos a ver cuál es el intérprete y compilador, ¿sí? Pero que me permite hacer que eso que esté en un lenguaje más parecido a mí, ¿sí? Se transforme en algo que la máquina lo puede entender. ¿Está bien? Y eso se llama compilador, ¿sí? El compilador es un programa que es un poco más elaborado que el ensamblador y toma ese programa escrito en lenguaje de alto nivel y lo transforma en lenguaje de máquina, ¿sí? Que es lo que la computadora puede entender. Después vamos a ver la semana que viene otra diferencia que hay entre compilador y ensamblador. Pero ahora la idea es que nos quede clara esta, que es claro esto, perdón, ¿sí? Ustedes van a ver que yo les voy a decir la semana que viene que el Python no trabaja con compilador, por eso lo vamos a ver la semana que viene, pero primero tomémoslo como que fuera así, ¿sí? Que hay un intérprete que compila, que toma lo que escribimos nosotros y lo transforma en algo que la máquina puede entender. ¿Me siguen, chicos, esto hasta acá más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Entendieron más o menos todo? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, está claro. Bien, buenísimo. Bueno, chicos, si les parece, hacemos un pequeño intervalo, ¿sí? ¿Está bien? Y Dale. seguimos tipo media hora, 5:20 más o menos. ¿Les parece? Está bien. Dale, profe. Listo, chicos, hacemos un intervalo y después 5:20 seguimos.